Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Puedes sentar? Si me acompañan en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si oís mordéis y oís coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Y a cada uno de ustedes, gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos para hacer iglesia, para adorar a nuestro Dios. Es bueno reencontrarnos este primer día de la semana. Y de antemano también le queremos decir que tenemos la intención de predicar a Cristo para que podamos conocer a Cristo y vivir como Cristo, y de esta manera también podamos compartir a Cristo con los demás. Así que de esta manera esperamos que este gran deseo pueda lograrse en tu vida al escuchar la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Bueno, ok. Ahora, como ustedes saben, estamos hablando acerca de este tema que tiene que ver cómo la palabra de Dios nos enseña a dominar nuestra lengua. Ahora, en cuanto a esto, hemos dado ya la primera lección de esta serie. Le hemos dado la semana pasada hablando acerca de la queja. Es decir, de no enfocarnos tanto en la negatividad para que no nos influya a quejarnos. Pero hoy día vamos a dar la segunda lección que tiene que ver con, tiene que ver con la lengua, pero tiene que ver con otro tema, un tema más que vamos a dar esta mañana. Ahora, en ese sentido, algo que quería compartirles en relación a esto es la primera predicación que tuvo ahora un predicador de la iglesia. La primera predicación o la primera oportunidad en la que le dieron a este predicador para dar su primera lección de la palabra de Dios. Ahora, cuando hago referencia a este predicador, por si acaso, no es quien habla, no soy yo, pero es algo que estaba leyendo justamente con respecto a la lección de esta mañana. Pero lo que estaba leyendo era esta ocasión en la cual, este artículo en el cual se hablaba acerca del momento en el cual le dieron la primera oportunidad de predicar a este estudiante para ser predicador. Él tenía un mentor, o mejor dicho, un profesor que estaba dirigiéndole, ayudándole en sus estudios, que dicho sea de paso era el predicador oficial, por decirlo de alguna manera, de la iglesia, donde este estudiante para ser predicador estaba haciendo sus prácticas, o siendo un predicador interino, como le llaman en este país, en Estados Unidos. Entonces le dieron la oportunidad de predicar, de dar la predicación de la palabra de Dios en esta congregación, que era una congregación, no era tan pequeña, no era una congregación de miles de personas, pero tampoco era una congregación pequeña. Era una congregación por lo menos unas 100, 150 personas, hasta 200 que llegaban, pero era un grupo considerable de personas que iban a estar escuchando la lección de este predicador o de este estudiante para predicador. Ahora, cuando le dieron la oportunidad, su maestro o su mentor le dijo: bueno, ten en cuenta que tienes 30 minutos para predicar, tienes un espacio de 30 minutos para dar tu lección. Bueno, no hubo problemas para él. Es decir, este muchacho lo que hizo fue estudiar, escribir su lección en un papel, para lo cual no tuvo ningún problema porque todo hasta ahí estaba bien. Todo hasta ahí estaba bien hasta el momento en que le tocó dar la lección. Llegó el día domingo, el primer día de la semana, y una de las cosas que acostumbraban a hacer en esta congregación era que el predicador no solamente se ponga a la puerta para saludar a los hermanos, sino también que el predicador se ponga en la puerta después de predicar, de dar su lección, en la puerta para despedir a los hermanos. Tenga en cuenta esto, porque después esto se va a convertir en una situación muy interesante con este predicador. Bueno, el predicador se preparó, estudió su lección, todo estaba bien hasta que llegó el momento del servicio, de la adoración, y de pronto el predicador le tocó salir al frente. Pero una de las cosas que pasó, como que probablemente a muchos de los que han enseñado la palabra de Dios o que han salido al frente en el púlpito alguna vez le sucede, este predicador o este joven muchacho estudiante para predicador se puso muy, pero muy nervioso.
todo estaba bien, el papel, todo estaba bien escrito, su lección bien detallada, pero al momento de dar la predicación, la lección en sí al frente de los hermanos y hermanas de la iglesia, se puso muy nervioso. Se puso tan nervioso que de pronto una de las cosas que empezó a decir, o una de las frases que él empezó a mencionar a la congregación para que se sienta más tranquilo él mismo, fueron frases a las que la congregación muy fácilmente podría decir amén. Por ejemplo, empezó a decir frases como esta frase que dice, Dios te conoció desde que o antes que estuvieses en el vientre de tu madre, empezó a decir el predicador, y la congregación dijo, amén. Es más, Dios conoce todos los planes Dios tiene buenos planes para tu vida. Y la congregación dijo, amén. Y después, no sé por qué, de tantos nervios probablemente el predicador empezó a decir, el joven predicador empezó a decir, es más, Dios te conoce, te ha conocido desde aquel momento en el cual tú fuiste un cosquilleo en los pantalones de... Y ahí terminó todo. Ahora, otra vez, no sabemos por qué exactamente dijo esto, pero podemos asumir que fueron los nervios, los nervios. Ahora, fíjate, terminó el servicio, el servicio. Y dicho sea de paso, él tenía 30 minutos para predicar y su sermón, como estaba tan nervioso, empezó a dar su sermón bien rápido, a hablar tan rápido que su sermón solamente demoró 18 minutos. 18 minutos de la media hora. Al minuto 18 ya no tenía nada más que decir, excepto terminar su sermón. Bueno, terminó todo el culto y como era una tradición o una costumbre que el predicador se ponga a la puerta del edificio para dar la despedida, despedir a los miembros, ¿verdad? Entonces cada miembro pues fue despidiéndose y muchos de los miembros tenían mucha compasión, eran muy misericordiosos con este joven predicador. Porque a pesar de que era obvio que había cometido este error en su predicación, muchos le decían, bueno, sí, siempre hay una segunda oportunidad, échale ganas. Se despedían, ¿no? Y le daban un abrazo, le daban la mano. Estuvo bien, está bien, pero puedes mejorar, le decían otros. Pero de pronto se acercó una hermana, de las que siempre hay en una iglesia, ¿verdad? O hermano, ya para que de pronto no nos digan. Porque estaban saliendo, había una puerta, el hermano estaba, el joven predicador estaba en la puerta, despidiendo a los filigreses, a los hermanos. Y bueno, se acerca la hermana. Y era una hermana que era meticulosamente observadora. Y bueno, en toda iglesia dice que hay una, ¿verdad? Es decir, bueno, eso es lo que estaba leyendo, mejor dicho. Dice que en toda congregación hay una hermana o un hermano así, que son meticulosamente detallistas, que se fijan en todo, es decir, hasta el más mínimo detalle. Bueno, eso es lo que he leído, no estoy haciendo referencia a nadie, no me miren así. Pero se dice que en toda iglesia hay un hermano o una hermana así, a tal punto que cuando el predicador lo anima a que deje de ser así, pues dice que el diablo levanta 2 más en cada iglesia, que es un trabajo muy duro de hacer. Pero sin embargo, cuando este joven predicador se paró en la puerta, se encontró con una hermana así. Y la hermana vino y se puso delante de él. No tenía otra, pues estaba despidiendo al predicador. Y el predicador, pues el joven predicador empezó a escuchar lo que le dijo. Dijo, quiero decirte que la primera parte que dijiste en tu sermón estuvo muy bueno. Pero quiero decirte que lo que dijiste acerca de lo que dijiste, que no lo voy a mencionar, no voy a volver a mencionar, pero tú sabes lo que dijiste. Tienes que ponerte a orar por esto, para que Dios te perdone por esas cosas que has dicho. Es más, espero que tú estés estudiando otra profesión, porque tu predicador no vas a llegar a ser. Y se fue. Bueno, muchas veces no tenemos control de nuestra lengua. Muchas veces no tenemos control de nuestra lengua, caemos en situaciones como estas, en las cuales somos
meticulosamente detallistas a tal punto de fijarnos hasta en las cosas negativas, y por no controlar nuestra lengua muchas veces tenemos la tendencia a criticar, pero criticar demasiado. Criticar demasiado. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de este tema. Vamos a estar hablando de cómo la Biblia nos enseña a nosotros a dominar nuestra lengua para que tú y yo de esta manera no seamos demasiado críticos. Ahora entiende esta frase, demasiado críticos. Y para hablar acerca de esto, quiero pedirte que en tu Biblia te ubiques en el Nuevo Testamento. Bueno, y luego, no, mírame con amor, mírame con cariño, hermana. Gálatas capítulo 5, ubícate en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, porque de ahí vamos a hablar, leer algunos versos de la Biblia para empezar la lección de esta mañana. Que dicho sea de paso, lo voy a repetir una vez más, dominando la lengua para dejar de ser demasiado críticos. Y para esto, pues acompáñame a esta corta oración antes de empezar la predicación de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, reconocemos tu poder, tu grandeza. Eres compasivo, misericordioso con nosotros, Padre. Tienes gracia, tanta gracia para con nosotros que nos perdonas por medio de Cristo Jesús. Y Padre, ahora estamos aquí escuchando tu palabra, queriendo aprenderla, queriendo ponerla en práctica, Dios. Ayúdanos a enseñarla de la mejor manera para que todos así podamos glorificarte en cada una de las acciones que hacemos. Te alabamos, Padre, y pedimos tu dirección, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gálatas capítulo 5, quédese allí por favor, vamos a leer algunos versos. Ahora, cuando hacemos referencia acerca de esta palabra, la crítica o el criticismo, algo que queremos hacerte saber es que no estamos haciendo referencia acerca de un comentario constructivo o acerca de un comentario que pueda edificar. No estamos haciendo referencia a esto. ¿Por qué? Bueno, porque el comentario constructivo, el comentario que edifica, por lo general nace a raíz de que tú y yo examinamos algo, tú y yo evaluamos algo y nos quedamos con las cosas buenas y descartamos las cosas negativas. Eso es un comentario constructivo, eso es es una crítica constructiva. Por ejemplo, cuando hablamos de crítica constructiva, podemos hacer referencia a los varones que han estado enseñando la Biblia, por ejemplo, aquí en Madison. Aquí en la congregación hay varios hermanos que han enseñado ya la Biblia. En algunos casos, algunos hermanos han tenido experiencia enseñando la palabra de Dios a buena hora, pero en otros casos hay hermanos que no han tenido tanta experiencia, por lo cual damos críticas constructivas. Por lo general decimos cosas como estas: tu lección ha estado muy buena, has desarrollado muy bien la lección, pero queremos decirte también junto con esto que hay espacio para mejorar. Y una de las cosas que puedes mejorar, pues puede ser tu postura, puede ser tu voz, puede ser la manera o hablar más despacio al momento de predicar, más lentamente al momento de predicar. Pero en realidad tu lección en general ha sido muy buena. Pero esa es una crítica constructiva, un comentario constructivo. Por ejemplo, en mis lecciones, cuando doy mis lecciones, por lo general también he tenido hermanos o hermanas que han venido a mí y me han hablado acerca de las cosas que puedo mejorar en mis lecciones. Han descartado lo negativo, pero se han enfocado más en lo positivo. Sus lecciones son muy buenas, pero sin embargo hay algunas cosas que usted podría mejorar. En algunos casos incluso me han hablado de algunas, bueno, como estamos acá en una congregación donde tenemos personas de diferentes países, de diferentes culturas, entonces hay diferentes palabras, pero que tienen un significado más no tan correcto o no tan decente, por decirlo de alguna manera. Y entonces algunos hermanos han venido y me han dicho, la lección ha estado muy buena, pero hay algunas palabras que usted podría cambiar. Críticas constructivas, pero en general su lección ha estado muy buena. Los ancianos de la iglesia, por ejemplo, ofrecen un comentario constructivo cuando de pronto vienen y entre otras cosas me dicen, bueno, sabemos que el trabajo en el ministerio hispano es un trabajo duro, es un trabajo cansado, pero queremos decirte que estás haciendo bien las cosas, pero sin embargo, si hay algo que necesitas, hay algo en lo cual tú creas que no estás haciendo bien las cosas, queremos decirte que cuentas con nosotros, porque queremos apoyar al ministerio hispano.
al ministerio hispano. Pero es un comentario que es un comentario o una crítica constructiva. Ahora, si esto es verdad, si hay personas que al contrario de dar críticas constructivas o comentarios constructivos, esta es la razón por la que quizás tú y yo hemos encontrado personas que no dan este tipo de comentarios, que no dan este tipo de comentarios constructivos, sino más bien hay personas a las que tú y yo muy bien podríamos considerar, coloquialmente podríamos darle este apelativo de ser personas o ser un hermano o una hermana, un hermano criticón o una hermana criticona, o una persona, un varón criticón o una persona mujer criticona. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque cuando una persona no da un comentario constructivo, cuando no da una crítica constructiva, simplemente muchas veces se enfoca en lo negativo, tan meticulosamente en lo negativo que se fija, que únicamente se fija en lo negativo para que pueda dar un comentario o una crítica no constructiva, sino una crítica ruda, una crítica amarga, una crítica destructiva. Es más, una persona así se le considera ser una persona quisquillosa. ¿Ha escuchado esa palabra quisquillosa? Quisquillosa. Usted no es así, ¿verdad? Espero que no me haya visto así alguna vez. Pero una persona quisquillosa, un hermano, una hermana, o una persona, mujer, varón, quisquilloso, es una persona que justamente que todo le parece mal, que todo en lo que se fija, todo lo que ve, lo que sucede a su alrededor simplemente le parece mal. Hasta lo más insignificativo, lo que tiene menos importancia, todo le parece mal. Y como le parece mal, simplemente lo empieza a criticar. ¿Por qué? Porque es una persona quisquilloso, o simplemente quiere satisfacer los deseos de querer ser una persona criticona, un varón criticón o una mujer criticona. Ahora, probablemente usted esté pensando algo así. Espero que no, pero probablemente usted esté pensando, bueno, ok, vamos a hablar de la crítica. Y usted probablemente en su mente, en su corazón ha pasado esta idea y dicho, qué bueno que el hermano va a hablar de la crítica. Qué bueno que el hermano va a hablar acerca de eso. Gracias a Dios. Nada más, lo único que falta es que mi esposo esté aquí y que escuche la lección de hoy. No más falta que mi esposa también esté aquí y que escuche esa lección. O mi jefe, o mi compañero de trabajo, o mi hermano, no hace falta que esté aquí para que escuche esta lección. Pero una de las cosas que queremos decirte, hermano, es que esta no es una lección para otros. Esta no es una lección para otras personas. Esta lección no es una lección para tu esposa. Esta no es una lección para tu esposo. No es una lección para tu amigo o tu amiga. No es una lección para tu jefe. Ni tampoco es una lección para tu hermano o tu hermana que te cae gordo o gorda. ¿Por qué? Porque esta lección simple y llanamente es una lección para ti y para mí. Para nosotros individualmente. Es una lección para nosotros individualmente. Es una lección para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué esta es una lección para nosotros? Bueno, porque simplemente porque tú y yo muchas veces nos sentimos muy justificados. Sentimos muy justificados para poder criticar o ser demasiado críticos para con otras personas. Y si esto es cierto, entonces alguna vez tú y yo o hemos escuchado a otras personas usar frases o manifestar pensamientos como estos. Si los demás no fueran tan extraños, yo no sería tan crítico con ellos. O si los demás no fueran tan inocentes, yo tampoco sería tan crítico con ellos. O si los demás no gastaran su dinero tan irresponsablemente, pues yo no los criticaría tanto. Entonces, en otras palabras, básicamente cuando nos fijamos demasiado en otras personas, cuando nos fijamos demasiado en las diferentes cosas que otras personas hacen, simplemente nos sentimos justificados en dar nuestras críticas, en ser demasiado críticos
para los demás. Es más, nos sentimos nos fijamos tanto en las cosas negativas, en los detalles más minuciosos de los demás, que hasta cierto punto llegamos a pensar que nuestra crítica es una crítica justificada. A tal punto que tú y yo quizás también hemos llegado a pensar, o algunos han llegado a pensar y decir, bueno, es cierto, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene grandes planes para tu vida, pero quiero recordarte que yo también tengo buenos planes para tu vida. No solamente Dios tiene buenos planes para tu vida, yo también tengo buenos planes para tu vida. Por eso, si tú no haces lo que yo digo, si tú no haces lo que yo pienso, si tú no actúas de acuerdo a la crítica que te he dado, entonces ahí empieza el problema, ¿verdad? Porque es allí cuando nosotros, pues, o tú y yo podemos caer en esta tentación de que si los demás no actúan como nosotros queremos o de acuerdo a nuestros planes, entonces empieza la crítica. Criticamos cómo son nuestros hijos, criticamos cómo tú y yo nos vestimos, criticamos hasta lo que ponemos en las redes sociales, empezamos a criticar la manera como manejamos, incluso empezamos a criticar de dónde fue esta persona, a dónde fue esta persona de vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se haya ido de vacaciones? Porque yo sé que no tiene dinero para pagar todas sus deudas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque nos empezamos a fijar demasiado en los detalles, minuciosamente en todos los detalles de las personas que nos rodean, que esto nos influye a que seamos demasiado críticas con los demás. Ok, ahora hay un texto en la Biblia que quiero que, ya te he pedido que te ubiques ahí en Gálatas capítulo 5, pero este texto de la Biblia es el texto de Gálatas versículo 14, que es un texto, dicho sea de paso, un texto muy popular en la Biblia. Ahora, búscalo, ubícate allí, por favor, Gálatas 5:14. Es más, cuando hablamos de este texto, probablemente una vez que tú leas este verso de la Biblia, una de las cosas que va a venir a tu mente es que quizás lo has leído en otro pasaje de la Biblia, es decir, en otro libro, en los evangelios o en alguna otra carta de Pablo. ¿Por qué? Porque este es un texto muy popular de la palabra de Dios. Es más, quizás alguno de ustedes pueda recitar ese texto de la palabra de Dios hasta de memoria. ¿A qué texto, a qué versículo me refiero? Bueno, el versículo 14. Gálatas 5:14. Si estás ahí, dime amén. Vamos a leerlo juntos. Amén. Dice esto la palabra de Dios: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este es, como ya les decía, si has leído este texto de la palabra de Dios, probablemente te ha venido a tu mente que otro texto que muy similar que hayas leído en la palabra de Dios, porque eso es un texto, otra vez un texto muy popular de la palabra de Dios, donde Dios justamente nos pide que tú y yo amemos, mostremos amor para con nuestro prójimo, para con las personas que nos rodean. Y es más, esto es algo que tú y yo sabemos y entendemos que es algo muy bueno de hacer. Y es muy bueno de hacer simplemente porque cuando tú y yo ponemos en práctica este texto de la palabra de Dios, cuando tú y yo en efecto empezamos a mostrar amor por las personas que nos rodean, tú y yo nos sentimos bien. ¿Por qué? Bueno, porque esto es algo bueno. Lo que Dios nos pide hacer en este versículo 14, es algo muy bueno que a ti y a mí simplemente cuando lo ponemos en práctica nos satisface, nos sentimos bien. Ahora, sin embargo, algo que también vamos a encontrar en este contexto del capítulo 5 de Gálatas es este otro verso de la palabra de Dios que no es tan popular como el verso 14. Y este es el verso 15. Ahora, la palabra de Dios en el verso 15 nos dice algo muy interesante. Y probablemente tú quizás ni siquiera has pensado, o nosotros ni siquiera pensamos en este verso del versículo 15, porque mucho más nos enfocamos en lo que dice el versículo 14. Otra vez, porque es un texto de la Biblia que es muy popular. Pero sin embargo, el texto que no es tan popular como el versículo 14 es lo que dice en el verso 15, que quisiera que tú también lo leas junto a mí. Si estás allí, dice esto. Amén. Dice:
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Bueno, levanta la mano si has escuchado este verso de la Biblia alguna vez antes de esta lección. Okay, hay algunos por ahí, pero no muchos. Porque no es tan popular como el 14, ¿verdad? Ahora, mientras estudiaba acerca de este tema, una de las cosas con las que me encontré fue este comentario, un comentario de un estudioso de la Biblia, un doctor de la Biblia, de hace muchos años, está fallecido inclusive, pero a manera de explicar este versículo de la palabra de Dios, este versículo 15 de la palabra de Dios, él en su comentario escribió un artículo en el cual hablaba acerca de dos serpientes en las cuales una de ellas está mordiendo la cola de la otra serpiente, y la otra serpiente está mordiendo la cola de aquella serpiente que le está mordiendo la cola. La razón por la que este comentarista hablaba acerca de esta imagen o describía esta figura era porque esta figura es lo que de pronto nos haría entender mejor lo que Pablo, el apóstol Pablo, o Dios por medio de Pablo nos está diciendo en este versículo 15. Ahora, si esto no fuera suficiente, otros comentaristas para explicar este versículo 15 hacen o nos traen o describen esta fotografía de la que tú ves en pantalla, la fotografía de los gatos de la ciudad de Kilkenny, en Irlanda. Esta ciudad, Kilkenny, una ciudad de Irlanda, tiene muchas leyendas. Una de ellas, y te lo voy a comentar ahora, una de estas leyendas o historias de esta ciudad de Kilkenny en Irlanda, habla acerca del momento en el cual un grupo de soldados, bueno, no están seguros si fueron soldados ingleses o soldados alemanes, que vinieron a este pueblo, a Kilkenny. Y una de las cosas que sucedía es que mientras tenían este tiempo libre, los soldados lo que hacían, bueno, porque estaba prohibido apostar, el jefe de batallón de esos soldados no les permitía hacer ningún tipo de apuestas. Pero cuando el jefe estaba afuera, ellos hacían esto. Ellos apostaban e incluso saben lo que hacían. Según esta historia, lo que hacían es que ellos agarraban a dos gatos, y la historia dice que estos gatos ellos lo amarraban por las colas a los dos gatos, y lo que hacían era dejar que estos gatos se peleen entre ellos. Y obviamente el gato que gana la batalla, pues esa era la idea, ¿verdad? A ver quién sale ganando. Pero ¿qué sucedía? Bueno, mientras los gatos estaban peleándose allí, se enteraban, a alguien le pasaba la voz que venía el jefe del batallón. Venía el jefe. Y se pasaban la voz y decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo desatamos a los gatos? Lo que hacían, según esta historia, era que estos soldados le cortaban la cola al gato. Y los gatos se iban, pues, ¿no? Y las colas de los gatos quedaban ahí colgando en el cordón. Ahí. Y el jefe venía, el jefe de batallón decía, ¿y qué es esto? Preguntaba el jefe. Y los soldados le decían, no, lo que pasa es que los gatos se han peleado tanto que eso es lo único que ha quedado de ellos. Solamente sus colas. Ahora, la razón por la que hablamos acerca de esto es porque simplemente este texto del versículo 15 hace referencia justamente a esto, a la manera, al momento en el cual los cristianos o al momento en el cual dos personas pueden hacerse tanto daño que pueden llegar a destruirse. Ahora, cuando lees este versículo 15 una vez más, una de las palabras que encuentras allí es la palabra consumar. Si la lees allí, consumáis, es la palabra que encuentras en el versículo 15. ¿La hallas ahí? La encuentras ahora. Esta palabra, consumar o consumáis, es una palabra que en otras traducciones de la Biblia se escribe con la palabra destruir. Si tú tienes la Nueva Traducción Viviente, vas a encontrar, por ejemplo, esta palabra, que se usa esta palabra, la palabra destruir. Pero ten en cuenta que esta palabra destruir se usa en referencia a los cristianos. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está hablando, nos está diciendo acerca de esta situación que puede llegar a pasar, que puede llegar a suceder dentro de la iglesia. Y en ese sentido, cuando lees completamente este versículo 15, lo que encontramos allí es que Dios nos dice, pero si ustedes están como serpientes, como una serpiente que quiere morderle la cola a la otra serpiente y la otra que quiere morder la cola a otra serpiente, tengan cuidado porque van a terminar destruyéndose. Si ustedes quieren ser como estos dos gatos, ¿verdad? Están colgados, amarrados de las colas
y quieren pelearse uno a otro, tengan cuidado porque lo único que va a quedar de ustedes es la cola. O mejor dicho, se van a llegar a destruir. Se van a llegar a destruir. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ahora, cuando nos enfocamos en este versículo 15, cuando meditamos en esto del versículo 15, creo que tú y yo ahora sí le podemos encontrar sentido al por qué el apóstol Pablo empieza, o por qué el apóstol Pablo hace mención en el versículo 14, mención del amor. Como que ahora le encuentra sentido, ¿verdad? Encontramos un mejor sentido a lo que Pablo empieza a decir en el versículo 14. Encontramos sentido al por qué Pablo le hace recordar a sus hermanos en Cristo. Hey, la ley de Dios se cumple en una sola palabra. La ley de Dios se cumple en una sola palabra. Ama. Ama. Ama a tu prójimo. Ama a los demás. Muestra amor para los demás. Muestra amor para con los demás. Ahora, si este es el mensaje para la iglesia a la que Pablo estaba escribiendo, ¿cuál sería el mensaje para nosotros? Bueno, el mensaje para nosotros, para ti y a mí, es básicamente lo mismo. Que tú y yo, si tú y yo queremos cumplir con la ley de Dios, entonces tú y yo tenemos que hacer esto. Lo que dice el versículo 14. No lo que dice el versículo 15, sino lo que dice el versículo 14. Básicamente, si queremos cumplir la ley de Dios, entonces tú y yo tenemos que amar. Amar. Ama a tu hermano, ama a los que te rodean. No sea que ama a los demás a tal punto que tú y yo tengamos cuidado de nuestras palabras para no destruirnos el uno al otro. Ama, o sea, tengamos cuidado de nuestras palabras para no destruirnos entre nosotros. Ama, debemos de tener cuidado, amar y tener cuidado de nuestras palabras. No sea que constantemente tengamos palabras que sean demasiado criticonas. Ama, o sea, tengamos cuidado y dejemos de opinar también a los demás. Ama, o sea, tengamos cuidado de nuestras palabras, que no sean palabras rudas. Ahora, ¿por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué la palabra de Dios nos pide a nosotros hacer esto? Bueno, debemos de considerar algunas cosas que son muy importantes con respecto a la manera como tú y yo decimos las cosas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si nos ponemos a pensar en esto, debemos de considerar cumplir con lo que Gálatas 5:14 nosotros nos está pidiendo, porque es posible que tú y yo no le estemos dando la chance que nuestro matrimonio alcance todo el potencial o logre desarrollar todo el potencial que Dios ve en nuestro matrimonio. ¿Todo por qué? Todo porque uno de los cónyuges no tiene cuidado de las palabras que usa para con su otro cónyuge. Es más, debemos de considerar hacer esto porque de pronto tú y yo, si no estamos siendo cuidadosos, si no estamos mostrando amor para con los demás y siendo cuidadosos con las palabras que usamos, entonces es probable que estemos construyendo una pared entre la relación que tenemos para con nuestros hijos, nosotros como padres. Es más, si tú y yo no tenemos en consideración lo que la Biblia nos dice en el versículo 14, entonces es muy probable que tú y yo no seamos cuidadosos con las personas a tal punto de que no queramos compartirle o hablarle más acerca del Evangelio. Es más, si tú y yo no tenemos consideración de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a ser cuidadosos con nuestras palabras, mostrando el amor para con los demás, es muy probable incluso que tú y yo pues ya no queramos compartir las buenas nuevas o todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo porque no queremos hablar con aquella persona, con aquel varón o con aquella mujer, porque no quiero hablar con esta persona porque de tantas críticas que ya le hemos dado, pues mejor ya no quiero hablar con ella ni con él.
Es más, cuando hablamos, cuando hacemos referencia al matrimonio, una de las cosas que quizás tú y yo hemos escuchado o quizás tú y yo hemos dicho han sido cosas como estas. Lo siento, pero tú me presionaste. En otras palabras, fue tu culpa. O esta otra frase que dice así: ah, sí, pero si tú también eres así o aún peor, tú siempre haces lo mismo. Ah, yo no sé por qué estoy contigo. Eres igual a tu papá, eres igual a tu mamá. Mi ex no hubiese hecho lo que tú has hecho conmigo. Y cuando no tenemos cuidado con nuestras palabras, lo único que estamos haciendo es no darle chance a nuestra relación matrimonial para desarrollar todo el potencial que Dios ve en nuestros matrimonios. Con nuestros hijos, frases como: hey, aprende de tu hermano. Tú no puedes hacerlo. No llores. Pero ¿cómo te puede dar miedo? No sirves para nada. ¿Por qué no puedes hacer que me sienta orgulloso de ti? Eres un niño malo. Me arrepiento de haberte tenido. Cuando yo tenía tu edad, yo ya me lavaba los dientes solito. Pero si no tenemos cuidado con nuestras palabras para con nuestros hijos, lo que estamos haciendo es construir una pared que nos separa de ellos. Todo porque no queremos mostrar amor para con ellos, teniendo cuidado en nuestras palabras. O cuando hablamos haciendo referencia acerca de los demás, acerca de nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ah, qué pena que ese hermano no puede usar Photoshop para cambiar su personalidad. De las personas falsas como ese hermano, yo solo quiero una cosa: la distancia. Ese hermano o esa hermana ni con una escalera me llega a los talones. Ese hermano o esa hermana tiene la cara perfecta para salir en la radio. Nuestra intención no es juzgar, sino más bien nuestra intención al decir estas cosas, mencionar estas cosas, es que si tú y yo hemos mencionado cosas como estas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los demás e incluso con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, la palabra de Dios a nosotros nos pide cambiar. La palabra de Dios a nosotros nos pide no ser quisquillosos, no ser meticulosamente detallistas a tal punto de fijarnos hasta en las cosas más insignificantes. Porque esto es lo que nos va a motivar, influenciar a nosotros a ser demasiado críticos. Y cuando somos demasiado críticos, corremos el riesgo de ser demasiado cruel con los demás y no mostrar amor para con nuestros hermanos y para con nuestras hermanas, para con nuestro cónyuge, nuestro esposo y nuestra esposa, para con nuestros hijos, nuestras hijas, para con los que nos rodean. En todo caso, si tú y yo nos hemos identificado con alguna frase de esta, porque tú no te has identificado con ninguna frase de esta, ¿verdad? Ninguna, ¿verdad? Nunca, ha sido la primera vez que has escuchado estas frases, ¿verdad? Primera vez. Pero si no te has identificado con ninguna de estas frases, a buena hora. Pero si por ahí estás sintiendo que tu corazón está palpitando un poquito más, que tu mente está dando vueltas un poquito más, que tu espíritu está de pronto animándote y decir: a la salida hablo con el predicador, entonces la Biblia te pide que muestres el amor, que cumplas la ley de Dios y muestres amor por tu hermano, por tu hermana, cuidando tus palabras,
para que de esta manera no seamos demasiado críticos. Ok, para terminar, hermanos, acompáñame a leer, por favor, el Proverbios capítulo 12, versículo 18. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Allí con este versículo vamos a terminar la lección de esta mañana. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Esto dice la palabra de Dios, espero que lo puedas encontrar también. Proverbios 12, versículo 18. Ahora, una de las cosas que este versículo de la palabra de Dios nos va a indicar, o lo que va a hacer este verso de la palabra de Dios, es hacer un contraste. Porque Dios lo que va a tratar de hacer es darnos un contraste entre dos personas a las cuales Dios va a mencionar en este versículo 18. Ahora, la razón por la que la palabra de Dios hace esto, la razón por la que Dios va a hacer este contraste, es simplemente para que tú y yo, para que Él nos pueda ayudar a elegir. Ayudar a elegir qué tipo de personas, qué tipo de cristianos, qué tipo de hijos de Dios tú y yo queremos ser. Ahora, el versículo 18, si estás ahí, léelo por favor. Si estás conmigo, si estás ahí en ese texto de la palabra de Dios, léelo conmigo por favor. ¿Estás ahí? Amén. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Ahora, en primer lugar, la palabra de Dios lo que nos menciona es a esta primera persona en la cual este texto, la primera parte del versículo 18 nos dice que de esta persona sus palabras son como golpes de ¿qué? De espada. Ahora, cuando nos habla acerca de una espada, obviamente cuando una espada nos golpea, ¿qué va a hacer? Nos va a cortar, nos va a herir y consecuentemente nos va a dejar una cicatriz. ¿Cierto? Cuando sane esa herida, cuando sane ese corte de espada. Y en ese sentido la palabra de Dios nos dice que este es el primer tipo de personas al cual Dios hace mención en este versículo 18. Y en ese sentido, si esto aplica para ti y a mí, si tú y yo somos hijos de Dios, entonces la palabra de Dios nos dice, tienes esta opción, la opción de ser como una persona de las cuales sus palabras son como golpes de espadas. Personas que de pronto, de alguna manera, en algún momento de su vida han dicho frases como estas. Ay, no tengo tiempo para tus dramas. Simplemente no es mi problema, este no es mi problema, lo siento pero no me interesa, no es mi culpa que no entiendas, no estoy aquí para escuchar tus quejas. Dios nos habla primero acerca de estas personas, estos personajes, estas personas de las cuales sus palabras son como golpes de espada. Pero luego en la segunda parte del versículo, de este mismo versículo 18, Dios nos habla de este otro tipo de persona. Este otro tipo de persona de las cuales sus palabras son como ¿qué? Son como medicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan alivio, causan alivio al alma, causan alivio al corazón, causan alivio al alma, causan alivio al corazón, especialmente en los momentos más críticos, cuando tú y yo tenemos situaciones difíciles, situaciones críticas, en las cuales estamos enfrentando día a día. La palabra de Dios nos dice que podemos encontrar este tipo de personas en las cuales sus palabras son como medicina para poder encontrar alivio. Cuando tú y yo, bueno, levanta la mano si has cometido algún error en tu vida. Ok, como me lo esperaba. O sea, hemos cometido errores. Todos hemos cometido algún error en nuestra vida. Bueno, hermano, no levante las dos manos, hermano. Ok, solo una mano nada más, no queremos Ok, pero todos hemos cometido un error en nuestra vida, por lo cual tú y yo no solamente necesitamos la corrección al momento de cometer un error, sino también necesitamos palabras que puedan ayudarnos a tratar de salir adelante de la situación en la que estamos, en la que nos encontramos. Palabras que puedan ayudarnos a ser edificados, palabras que puedan servir como medicina para que de pronto pueda encontrar alivio a mi corazón, al dolor que pueda tener en mi corazón. Cuando estaba en la universidad había un profesor de canto que era prácticamente como nuestro abuelo, que siempre nos decía esto, nos decía, muchachos, cuídense su voz. Y sonaba muy, bueno, a usted no le va a parecer tanto, ¿no? Pero sonaba muy bueno porque, en primer lugar, no éramos cantantes, ni tampoco estábamos estudiando para ser cantantes, pero él era nuestro profesor de canto porque teníamos que aprenderlo porque era parte del programa. Pero no todos íbamos a ser cantantes, pero igual nos tenía tanta ternura, ¿no? Tan amoroso era este profesor que decía, cuídense su voz. Pero palabras como estas, ¿verdad? Palabras como, ¿estás bien? ¿Cómo has estado? Te hemos extrañado. Sé que es doloroso en este momento, pero siempre tienes que cuidar tu corazón. Haz que los demás miren la parte más bonita de ti. Haz que miren tu corazón.
te amo papi, te amo mami. Palabras que causen, den alivio, den sanidad, tranquilidad a nuestro corazón. Ahora tú y yo elegimos. Dios nos está ayudando a elegir qué tipo de persona queremos ser. Queremos ser aquellas personas o aquellos cristianos hijos de Dios que no tenemos cuidado de nuestras palabras, por la cual simplemente usamos nuestras palabras como si fueran golpes de espadas, haciendo cortes, haciendo heridas. O queremos ser cristianos que tienen cuidado de sus palabras, por lo cual sus palabras sirven de alivio, sirven de sanación, sirven como medicina para el alma de una persona. Tú y yo debemos elegir. Y la Biblia nos pide elegir lo mejor, porque lo mejor es que tú y yo queramos cumplir con la ley de Dios. Y la ley de Dios se cumple con una sola palabra: ama. Ama a tal punto que tengamos cuidado de las palabras que decimos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Las palabras que decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Las palabras que decimos a nuestros hijos. Palabras que decimos a los demás que nos rodean. Las palabras que decimos a nuestros hermanos y hermanas. Mostremos amor a tal punto que tengamos cuidado de nuestras palabras, que podamos dominar nuestra lengua para que así dejemos de ser demasiado críticos. No estoy hablando de crítica constructiva, de comentario constructivo, sino estoy hablando de ser demasiado críticos. Oremos por esto. Ora por mí para no caer en esa tentación, de no fijarme hasta en lo más insignificante que pueda haber. Pero voy a orar por ti para que tú y yo también podamos mantenernos cumpliendo la ley de Dios, amando a nuestros hermanos, cuidando de nuestras palabras. Oremos los unos por los otros. En segundo lugar, creo que el texto que nos va a hacer recordar todo lo que hemos aprendido hoy simplemente es hacer Gálatas 5:14, ¿verdad? Porque ese texto justamente Dios nos hace recordar: mi ley se cumple en una sola palabra: ama y ten cuidado de tus palabras. Es decir, si amas a tu hermano o tu hermana, ten cuidado de tus palabras. En esto se cumple la ley de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos cumplir o cómo podemos poner en práctica lo que hemos aprendido nosotros esta mañana? Bueno, creo que esto podríamos poner en práctica esto. Porque cuando tú y yo somos demasiado criticones, tú y yo no le damos, pensemos en esto, mediten esto, no le estamos dando oportunidad a nuestro matrimonio de lograr todo el potencial que Dios ve en él. Cuando somos demasiado criticones, no le damos la oportunidad a que la relación con nuestros hijos se fortalezca cada día más, por ejemplo. Si somos demasiado criticones, pues no nos damos la oportunidad de compartir incluso con los demás las buenas nuevas, o sea, el Evangelio de Cristo. Porque ¿quién quiere hablar con los demás, verdad? Cuando somos demasiado criticones, incluso no nos damos la oportunidad de que tú y yo podamos cumplir con la ley de Dios, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro prójimo. Es decir, no nos damos la oportunidad de amarlos como Dios nos manda a amarlos. De esta manera, hermanos, si tú y yo queremos hacer lo que Dios nos pide, entonces tú y yo debemos elegir amar. Amar, tener cuidado de nuestras palabras, dominar nuestra lengua para que así no nos dejemos ganar por la crítica, ser demasiado críticos. Ahora, si hoy día quieres esto para tu vida, es decir, quieres la ayuda de Dios para que pueda ayudarte con estas cosas, bueno, primero queremos decirte que podemos orar por ti, porque es probable que algunas cosas que tú has dicho, probablemente algunas cosas que yo he dicho, que de pronto necesitamos ayuda, que no han sido cosas que han sido cosas demasiado críticas, demasiado rudas. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Entonces lo que queremos hacer es orar por ti si esto ha sucedido. De otro lado, lo que queremos hacer también, lo que queremos decirte también es que si tú quieres esto para tu vida, tener la ayuda de Dios, vivir teniendo la ayuda de Dios, entonces hoy día es un buen día para que tú puedas aceptar a Cristo. Porque por medio de Cristo Dios puede ayudarte. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Jesús y te bautizas,
Hoy día puedes dar el primer paso para que Dios pueda estar ayudándote en muchas áreas de tu vida. Pero si deseas esto, hoy día puedes pasar al frente y podemos bautizarte esta mañana. Por lo demás, lo que queremos hacer ahora, hermanos, es ponernos de pie y que la iglesia cante esta alabanza a Dios mientras algunos deciden pasar al frente para recibir oración o ser bautizados. Dios les bendiga, hermanos.